Saludamos al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Hunda, este jueves termina ya la posibilidad de enterarnos de cómo evolucionan las preferencias de los ecuatorianos con respecto a las elecciones, al no poder publicarse encuestas oficialmente desde el día de mañana. Entramos a un periodo de mayor incertidumbre, aunque seguramente las redes sociales seguirán muy activas con todo tipo de información, en la que más bien debemos tener cuidado cómo la tomamos. Quisiera conocer su punto de vista sobre este periodo que se viene en un país con mucha incertidumbre, con unas elecciones que nos permitirán nombrar un nuevo gobierno en un país con gravísimos problemas en su institucionalidad y un país desfinanciado. Bueno, buen día, Gustavo, primero, y buen día a toda la audiencia de su prestigioso medio. Primero quiero agradecerle por la invitación. Es siempre agradable conversar sobre estas cosas que, vamos a decir, nos preocupan a todos en el momento actual. Como usted bien decía hace un rato, el tema fundamental son los problemas que está viviendo el país, que no se han solucionado, evidentemente, ni tienen visos de solucionarse en este tiempo, de manera que la campaña electoral está atravesada por estos problemas, ¿no? Por un lado, la violencia, la presencia del narcotráfico, el sicariato, las muertes violentas, los robos, los secuestros. Por otro lado, las dificultades económicas, las dificultades para conseguir un empleo, que sea dignamente pagado, dignamente remunerado, digamos. Y eso, pues, está presente. Ahora en la mañana hacían circular también instituciones que trabajan la temática de la violencia contra la mujer, las cifras también preocupantes de los feminicidios durante este año, en fin, o sea, todos los problemas siguen estando allí, ¿no? Y lo único que ha cambiado es que vamos a ir nuevamente a las urnas para optar por una de las dos opciones que quedaron luego de la primera vuelta electoral. ¿Cómo ve usted esa disyuntiva con los dos candidatos? Bueno, a mí me parece que ambos candidatos representan opciones políticas y socioeconómicas que ya han gobernado el país en este último periodo. Luisa González es la candidata del correísmo. El correísmo fue gobierno entre 2007 y 2017, tuvo 10 años consecutivos de gobierno y ya conocemos sus ejecutorias. Tanto las cosas más o menos constructivas como los problemas, los elementos más destructivos, la corrupción, la persecución a las organizaciones sociales, la criminalización de la protesta social, como contrapeso de una mejora, de una cierta mejora en los ingresos de buena parte de la población. En fin, ese carácter dual del correísmo es conocido. Mientras que Noboa representa lo que han sido los gobiernos de los grupos dominantes del país. El propio Noboa no es únicamente representante, sino es miembro y expresión de esos grupos dominantes, de lo que genéricamente se ha llamado acá en el Ecuador las oligarquías. Y, Más allá de que él y sus coidearios se consideran de centro izquierda. Bueno, lo que pasa es que Correa también se considera de izquierda, o sea, no, yo creo que hay que tener cuidado dentro de las precauciones que usted mencionaba hace un rato. Él no analizar o evaluar a una persona, a una candidatura, a un grupo político por
lo que ese grupo dice de sí mismo, sino justamente viendo lo que ha hecho. Por sus obras los conoceréis. Estaba puesto en la Biblia. Y lo que tenemos que mirar es justamente eso, qué es lo que han hecho, ¿no? Entonces no se trata de que sean opciones nuevas, ¿no? Ambas opciones son las opciones tradicionales que hemos tenido en las últimas décadas. Lo que han hecho en el pasado y lo que van a hacer en el futuro, pero en el momento estamos en lo que dicen. ¿Qué ha escuchado usted, tanto en el debate presidencial como en las campañas de los dos candidatos? ¿Qué aspectos le impresionan más en lo positivo o en lo negativo? Bueno, quizás lo que más me impresionó a mí en el debate es el carácter tan plano del debate. No fue un debate, primero sin debate, ¿no? Aunque quedaron en evidencia las diferencias de lo que cada cual podía proponer, eh, pero fue un debate plano, ¿no? O sea, no hubo mayor profundidad. Yo ya he dicho en otras ocasiones, a pesar de que en esta vez los candidatos tuvieron más tiempo para exponer, ¿no? De todos modos, el tiempo es muy corto cuando se quiere exponer aquello que la gente quiere escuchar, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, no queremos escuchar promesas, sino queremos mirar soluciones. Y no queremos solamente que nos digan el nombre de la solución, sino que nos digan cómo lo van a hacer y con qué medios. Pero en el escaso tiempo que le dan a cada candidato para responder a las preguntas en el debate, es muy difícil que eso pueda haber, ¿no? ¿De alguna manera piensa usted que hubo también una especie de pacto de no agresión? Hubo ciertas indirectas, pero que se las hizo de una manera demasiado eh, sutil. No hubo realmente un enfrentamiento. No es que se quiera ver correr sangre en un debate, pero faltó energía, incluso interés. Las estadísticas sobre quienes han visto el debate muestran que muchos fueron dejando a los 10, a los 15 minutos o a la media hora. No pudieron o no tuvieron el grado de atención como para quedarse y escuchar a los candidatos. Claro, lo que ocurre, yo no sé si es que haya habido un pacto, eso no lo sabemos, mientras no nos lo cuenten los propios intervinientes, pero lo que sí parece haber influido en la posición de ambos candidatos es que, al parecer, en un ambiente de violencia, el ánimo de la gente no está muy predispuesto para mirar confrontaciones, ¿no? Y eso puede haber hecho bajar el tono, ¿no? de las expresiones y de las pullas que normalmente uno suele escuchar en este tipo de eventos, para que resulte un debate aparentemente sin mucha pasión, sin mucha emoción. Pero yo creo que sobre Pero todo... al final se vio también que hubo mucha coincidencia entre los dos, como defender la dolarización, promover el empleo, ir en función del extractivismo desarrollando al país y una serie más de puntos coincidentes sin muchas diferencias. Lo que pasa es que esas cosas se están convirtiendo en lo que suele llamarse política de Estado, es decir, ciertas líneas de intervención, ciertas líneas, vamos a llamarles de desarrollo por utilizar algún término, que se implementan independientemente de quién sea la persona que esté en el gobierno, ¿no? Es lo mismo que pasó en el periodo entre 1981 y 2005 con las políticas neoliberales. O sea, por allí pasaron gobiernos de lo que se llamaba en aquella época la centroizquierda, como Hurtado, como Borja, como Maguad. Por allí pasaron gobiernos de derecha abierta, como Febres Cordero, como Sixto Durán Ballén. Y por allí pasaron populismos neoliberales, como terminaron siendo Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, e independientemente de quién estaba en el gobierno, el modelo neoliberal se mantuvo, ¿no? Y yo creo que lo que usted señala con absoluta razón es aquellas líneas que aparentemente para los grupos de poder
se están convirtiendo en esas políticas de Estado. O sea, por un lado, el extractivismo, ¿no? Yo estaba leyendo ayer, porque recién acaban de salir, hace 2, 3 días, las ediciones de la revista Vistacio y de la revista Ecos sobre las grandes empresas, las 500 y las 1000 grandes empresas del país. Y cuando uno mira el listado, se encuentra con un buen número de empresas mineras y petroleras, ¿no? Es decir, que la economía ecuatoriana, más allá de lo que fue la consulta sobre el Yasuní y para el caso del Distrito Metropolitano de Quito sobre el Chocó, la economía ecuatoriana, vamos a decirlo así, todavía no tiene pensado salir del extractivismo a pesar de lo que haya dicho la consulta popular. No hay una propuesta alternativa al extractivismo que haya podido calar, ¿no? Por un lado en la población y por otro lado en los actores políticos, ¿no? Nos llevaría a pensar esto, sociólogo Hunda, que más allá de las promesas electorales, más allá de lo que digan, ofrezcan, prometan los candidatos, el momento de reflexionar el voto, por lo menos para sectores informados del país, en ese momento va a pesar más el pasado de los candidatos que lo que hayan dejado como compromisos a lo largo de la campaña. Bueno, eso todavía no lo podríamos afirmar y habría que ver qué ocurre por la gran cantidad de jóvenes que votan, ¿no? Y entonces son jóvenes que obviamente no vivieron el periodo neoliberal anterior, ¿no? Que de alguna manera, creo yo, que no acaban de comprender el periodo neoliberal actual que se inició con Moreno y que ha continuado con Lasso, porque siguen todavía presos de ese discurso correísmo-anticorreísmo, ¿no? Que se ha convertido más bien en un vendaje sobre los ojos de la población y sobre el entendimiento de la población, que no permite ver el carácter real de lo que está en juego, de los actores que disputan el control del poder, de las ejecutorias más o menos posibles que pueden tener y que se quedan en una definición que yo diría que es extemporánea, aunque el correísmo y la derecha anticorreísta sean los que están en la segunda vuelta. Es evidente que si el correísmo llega a ganar, no va a poder repetir el mismo tipo de gobierno que llevó adelante Rafael Correa, no solamente porque son dos personas distintas, sino para empezar porque el país no está en las mismas condiciones económicas que estuvo en el periodo anterior. Habría que ver también qué ocurre, ¿no?, en el caso de un triunfo de Noboa, porque lo que sí es evidente es que a pesar de reclamarse de centro izquierda Noboa, ¿no?, los grupos que lo sustentan y lo que él mismo está diciendo en algunos temas de campaña, nos muestran que los elementos centrales del proyecto neoliberal se van a mantener, sobre todo en cuanto a la precarización del trabajo, por ejemplo, ¿no?, que es un tema central para los grupos de poder económico. Muy Ahora, los pronto, grupos etarios, los jóvenes, tienen en sus manos el poder del voto, en el orden porcentual, un 40, un 45% de gravitación tendrá su sí, voto, el voto juvenil. sí, y vamos a ver cómo reaccionan frente a esto. Pero yo creo que el tema es esa cierta nube que un debate político muy mal planteado y muy mal llevado en el conjunto de la sociedad, acá no me estoy refiriendo a una u otra persona, a uno u otro candidato, sino cómo la sociedad ha perdido la capacidad de mirar la realidad de una manera más objetiva, ¿no? Y hay que ver cómo los jóvenes reaccionan a esto. Ya hubo un indicio en la primera vuelta, en donde uno puede decir que para buena cantidad de votantes jóvenes, el asunto seguía estando igualmente nebuloso. Hay muchos jóvenes que dijeron que definieron su voto en la primera vuelta después del debate.
en donde supuestamente Noboa tuvo una participación más descollante que los otros candidatos. Sin embargo, hay que ver qué ocurre ahora, porque la participación de Noboa en este segundo debate fue bastante pálida, por decirlo suavemente, ¿no? Tanto es así que mucha gente, yo he visto a mucha gente conocida, digamos, que se sentía totalmente desconcertada y totalmente desilusionada de la participación de Noboa en el debate, a pesar de que decían que iban a seguir votando por Noboa. Por lo tanto, no es el debate lo que define el voto, sino que hay una definición previa sobre la cual juega la interpretación de los debates. Y allí podemos ver también algunas interpretaciones. Yo escuchaba una que me hizo un poco de gracia. Bueno, ambas me hicieron gracias de las dos, que creo que son sintomáticas de cómo se trata de enrumbar la mirada de la ciudadanía frente a lo que fue una inesperada debilidad del candidato Noboa en el debate. La una de un prestigioso analista y comentarista que se mueve más en el ámbito económico y petrolero, que decía que esto es como en el fútbol, ¿no? Entonces, si uno ganó en el partido de ida 3-0, no importa mucho que en el segundo partido pierda 1-0, porque igual lleva ventaja y se clasifica. Y entonces, según él, Noboa ganó 3-0 en el primer debate, perdió 1-0 en el segundo, por lo tanto, las cosas siguen igual. Y el otro comentario que a mí me hizo gracia, en cambio de un ciudadano que no conozco, ¿no es cierto?, no muy público en cualquier caso, que decía que si se equivoca votando por Luisa González, va a fastidiar, no con ese término, sino con un término mucho más fuerte, al país durante décadas, ¿no es cierto? Porque se ha visto que el correísmo intenta mantenerse en el poder y todo lo que uno ya sabe. Pero que si se equivoca votando por Noboa, solamente se equivocará durante 18 meses, ¿no? Lo cual es un planteamiento un poco ridículo, porque Noboa no es un individuo, pues Noboa, como les decía antes, es la expresión de un grupo social, ¿no? Y el poder de ese grupo social no dura 18 meses. El poder de ese grupo social ha durado casi toda la historia republicana del país, ¿no? Entonces es evidente cómo aquellos que tratan de sostener el voto por la candidatura de Noboa tratan de sacarse de encima, ¿no?, el mal trago del debate, al contrario de lo que había ocurrido tras el debate de la primera vuelta. Y esto lo único que hace es traer más confusión todavía, porque no se plantean abiertamente los elementos centrales de lo que se encuentra en juego en el momento actual. Y obviamente, con ese tipo de discusión que le acabo de reseñar, que yo digo causa gracia, pero más allá de causar gracia, debe causarnos enorme preocupación, porque lo que se hace con ese tipo de comentarios es dejar en la oscuridad absoluta lo que es más importante, es decir, los problemas que tiene el país y qué se va a hacer para tratar de solucionarlos. Apelando a la objetividad, al pragmatismo de un académico, ¿cómo ve usted el tema de las encuestas? Hay en este jueves, último día de su divulgación, informaciones de Comunicaliza, por ejemplo, que ha venido haciendo un seguimiento muy cercano de esta campaña, una de las empresas calificadas por el CNE, que da cuenta de una diferencia de 5 puntos, que sabiendo que si un candidato crece, lo hace a costillas del otro, en realidad es un 2.5% de diferencia entre los dos. Y hay otros parámetros que se vierten en las redes sociales, en este caso, a través de un prestigioso periódico El País, en el cual Rafael Correa ha hablado de tracking polls que les dan empate técnico y una tendencia al alza. ¿En qué cree más usted y qué cree es lo que puede pasar? ¿Cómo podrían evolucionar esas cifras? Bueno, yo quisiera hacer primero unas consideraciones generales, ¿no? En primer lugar, las encuestas no han tenido demasiada suerte en el Ecuador en las últimas
campañas electorales, y eso puede tener que ver tanto con la empresa encuestadora, ¿no? Como con cierta predisposición de la población de no contestar necesariamente con lo que piensa hacer, o sea, resguardarse un poco, de alguna manera. Un segundo elemento que también debiéramos tomar en cuenta es que buena parte de las encuestadoras son relativamente nuevas, ¿no? Y por lo tanto tienen que ir pasando pues su prueba frente a varios procesos electorales, y esto es lo que está ocurriendo y vamos a tener que verlo para poder analizar de mejor manera su trabajo, ¿no es cierto? Por de pronto, yo lo que diría es que, a mi modo de ver muy particular, las encuestas no nos muestran, aunque estén muy bien hechas, ¿no? No nos muestran necesariamente lo que va a ocurrir en el rato de la votación. Una encuesta es como una fotografía en un momento dado, pero como usted bien dice, hay una prohibición de publicar encuestas, etcétera, y entonces hay un momento en que la película se detiene, por decirlo así, ¿no es cierto? Y entonces no permite hacer el seguimiento para el conjunto de la población. En este sentido, yo creo que las encuestas deben ser tomadas más bien como un indicativo, ¿no? Como Un señal, referente. sí, como señales que podemos tener presentes para enfocar mejor nuestro análisis. Ahora, como sabemos también, hay intenciones en la publicidad o publicación de diversas encuestas que dan, por lo tanto, resultados distintos. Ahora, si uno se pone a mirar el panorama en términos muy generales, entonces uno pudiera decir que al menos después de la primera vuelta electoral, la candidatura de Noboa corría con ventaja frente a la candidatura de González, a pesar de haber quedado varios puntos, como 10 puntos por debajo en la primera vuelta electoral. ¿Por qué? Porque en el Ecuador todavía sigue marcando mucho, ¿no? Esta cuestión de correísmo y anticorreísmo, ¿no? Lo cual implica en las condiciones actuales, porque era distinto, por decir algo, en 2010 o 2011, donde ya había también este tipo de dicotomía, de polarización, pero eso jugaba a favor del correísmo en ese momento. En el momento actual, esa polarización juega a favor de la derecha, ¿no? Por eso es que Noboa arranca con ventaja y por eso es que las primeras encuestas, casi todas ellas, le dan un buen porcentaje de puntos por delante a Noboa respecto a Luisa González. Ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver con el efecto que pueda haber tenido el debate. Entonces, hay una encuesta a la que me quiero referir, de todas las que he visto, que indica que Luisa González habría crecido un 3% en intención de voto después del debate. Eso pudiera querer decir eventualmente que a lo mejor puede estar en un proceso de crecimiento, pero eso no lo sabremos hasta el día de las elecciones, ¿no? Yo creo que es probable que el resultado tienda a ser un poco más estrecho de lo que alguna gente esperaría, ¿no? Más allá de eso no me atrevería a decir. A ver, una final cerrada. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.